Salve Regina. Bienvenidos a la sesión número 23 de nuestro ciclo de formación sobre la Eucaristía. Hoy día ya llegamos al último detalle eucarístico en el relato de la multiplicación de los panes en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. El detalle que vamos a ver los encontramos en el versículo 12b y dice: recoged los pedazos o fragmentos sobrantes para que no se pierda nada. Estos fragmentos sobrantes son designados por el evangelista con el término griego klásmata, que a su vez recuerda la frase del griego klasis tu artú, que significa la fracción del pan. El origen de este gesto es la cena judía, donde se celebra la conmemoración del gran acontecimiento de su historia, la liberación de los hebreos desde la esclavitud de Egipto hacia la alianza, la comunión con Dios en el desierto, allí en el monte Sinaí, y la entrada en la tierra prometida. Entonces comenzaba esta cena con el rito de que el padre partía el pan y luego lo repartía a todos, mientras pronunciaba una oración de bendición a Dios. Cristo hizo este gesto en la última cena. Ninguno de los relatos se olvida de decirlo. Tomó el pan, dijo la bendición, lo partió y se lo dio. Eso lo pueden leer en Mateo 26, Marcos 14, 22, Lucas 22, 19, Primera carta a los Corintios 11, 23. Más aún, fue el gesto con el que los discípulos reconocieron en Emaús al Señor resucitado. Dice así: sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron al partir el pan. Eso está en Lucas capítulo 24, versículos 30 al 31. Y fue este el rito simbólico que vino a dar nombre a toda la celebración eucarística en la primera generación. Veamos Hechos capítulo 20, versículo 7. Se reunían el primer día de la semana, el domingo, para partir el pan. Recordemos, como ya vimos en nuestra sesión llamada El Día del Señor, que cuando dice el primer día de la semana, se trata del primer día de la semana judía, el domingo, el Día del Señor. El Día del Señor es el día de la resurrección, donde Cristo vence la muerte y se cumple lo que significaba el sábado. Naturalmente que desde entonces, siempre en la Eucaristía, después del rito de la paz, desde siempre, y antes de comulgar, se hace la fracción del pan, tal
como lo hizo el Señor, tal como lo hicieron los apóstoles desde siempre desde la primera Eucaristía. Por eso la frase se utiliza repetidamente en los otros escritos apostólicos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16, dice: el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Ellos saben de lo que están hablando. Están hablando de la Eucaristía, porque al decir partir el pan, se estaban refiriendo a la fracción del pan en el día domingo. En Hechos capítulo 2, versículo 42, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. En Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan. Preeminencia similar se le da a este concepto en otros escritos subapostólicos, como es la Gran Didaché, que todo católico o todo cristiano debe leer, que es la enseñanza de los apóstoles, como la primera catequesis. Eso está en el capítulo 14.1 de la Didaché. Allí dice que se asocia la fracción del pan con la observancia del domingo. Estamos hablando del primer siglo y está este testimonio apostólico. Es el testimonio de los apóstoles. Está asociada la fracción del pan a la observancia del domingo, así como la mención explícita del sacrificio que se hace presente allí, la pasión, muerte, resurrección de Cristo, sustancialmente, y está, fíjense ustedes, explícitamente también designada la confesión de los pecados con el sacerdote. Dice, en el día del Señor vengan juntos, partan el pan, den gracias, después de haber confesado vuestros pecados, para que vuestro sacrificio sea puro. Además, en el capítulo 11, a la hostia consagrada se le designa claramente con el término clasma, es decir, pan partido. Nada podía ser más natural entonces que en la forma más antigua de la liturgia, la fracción del pan debería haber sido considerada como el punto culminante del ritual usado y debería haber sido para los primeros cristianos lo que es hoy la elevación del cuerpo de Cristo en la consagración de la misa. ¿Cuál es el sentido de la fracción del pan? Ante todo, el sentido es la pasión de Cristo. El pan que vamos a recibir es el cuerpo de Cristo entregado a la muerte. El cuerpo de Cristo roto en una entrega radical hasta el extremo en la cruz. Y a su vez, como dice también la instrucción general del misal romano en el número 56, significa que nosotros somos muchos. En la comunión, o sea, es decir, siendo nosotros muchos, en la comunión de un solo pan de vida que es Cristo, nos hacemos un solo cuerpo. O como dice la Didaché, como este pan estaba disperso por los montes, ¿no es cierto? Las espigas de trigo dispersas por todas partes en los montes, pero reunido se hizo uno solo,
sea reunida tu iglesia desde los confines de la tierra en tu cuerpo, en tu reino. San Juan entonces usa esta palabra griega, clásmata, trozo, pedazo, fragmento, y lo usa 2 veces en la multiplicación de los panes, cuando Jesús ordena que recojan los pedazos sobrantes y cuando los discípulos lo hacen, cuando ejecutan la acción. Ciertamente, clásmata y sobre todo la orden de que nada se pierda es claramente una instrucción para la Eucaristía de la primera generación. Debió estar escrito con letra roja en la instrucción del rito. Vemos que mucho antes, cuando San Juan escribió la primera carta a los Corintios, ya se habían introducido abusos en las celebraciones, eso ustedes lo pueden repasar en primera carta a los Corintios 11:20. Entonces, esto de que recojan los fragmentos clásmata en la multiplicación de los panes y dicho 2 veces por el evangelista para que no se pierda nada, en el fondo es claramente una instrucción de el cuidado con el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Desgraciadamente, hoy el peor abuso es la indiferencia en nuestros templos. Templos vacíos en la Eucaristía, donde el cuerpo de Cristo entregado en la cruz se hace presente real, verdadera y sustancialmente, y los templos vacíos. Claramente el evangelista quiere hoy repetirnos este evangelio, repetirnos este detalle eucarístico. Los abusos siempre han estado, pero hoy es terrible ver la indiferencia de los cristianos, ver la indiferencia de los católicos. Salve.